Buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, bendito Dios que ya estamos nuevamente aquí alabando al Señor y vamos a pasar a escuchar su palabra. Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy conocido. Hoy vamos a hablar del regalo más caro enviado desde el cielo para ti. Juan 3:16. Vamos a hablar de este versículo, de este capítulo, Juan 3:16, pero vamos a abarcar hasta el 21. No quisiéramos ver el contraste de Juan 3:16, pero es necesario que vayamos y ahora escudriñemos todo. Veamos hasta el 21. Vamos a ver, acompáñenme al libro de Juan 3:16. Vamos a dar lectura hasta el versículo 21. En el libro de Juan, capítulo 3:16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice, porque de tal manera, dice, como usa este escritor ese énfasis, como diciendo, de este gran amor derramado por ti, ese amor tan enorme fue derramado, fue entregado. El Dios Padre entregó a su Hijo para ti, para que tuvieras la oportunidad de tener, de alcanzar la vida eterna. Por eso decía que ese es el regalo más caro enviado desde el cielo. Pero vamos a ver, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dios Padre entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí y por todo el mundo. No nada más para unos cuantos. La salvación es universal, es para todos. Es para todos. Abriendo la puerta para todos. Para que pudiéramos entrar a la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no el sistema que hay en este mundo, sino que a la gente. Te amó a ti, me amó a mí y toda la humanidad, toda una raza perdida. Ese amor tan grande, ese amor misterioso de nuestro Dios, es ese amor que no podemos comprender. ¿Cómo es que Él entregó a su Hijo? Por una raza perdida, por una humanidad perdida, lleno de pecado. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte, la condenación eterna. Más sin embargo, Dios entregó a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Y en esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo para morir por nosotros. Acompáñenme a Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9 y 10. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos a Dios, le amamos primero, no, sino que Él nos amó primero. Y fue ese amor tan grande de nuestro Dios que dio a su Hijo para que Él viniera a pagar nuestros pecados, para que Él alcanzamos la salvación ahora nosotros por la fe en nuestro Señor Jesús. Acompáñenme a Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense que
nadie de los que estamos daría a su hijo por alguno de los que estamos aquí nosotros. Nadie estaría dispuesto a dar su hijo por aquel que está perdido. Pero Dios, en su grande amor, entregó a su hijo único. Él entregó por amor a ti y por amor a mí. Así demuestra el amor de Dios hacia nosotros. Efesios 2, 4 y 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El favor gratuito, inmerecido. Ese regalo dice por gracia, somos salvos. No tuvimos que hacer nada nosotros para alcanzar la salvación. No es por obras. Ahí adelantito en Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por lo que tú hayas hecho, por lo que hagas, vas a alcanzar la salvación, sino que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Para todo aquel que en Él cree, dice, tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo para que muriera en la cruz, redimiéndonos de nuestros pecados. Pero hoy mucha gente cree. En esos momentos, muchos lugares ya cantaron las alabanzas, muchos están cantando, están muchos lugares abarrotados. Toda la gente dice creer en Jesús. Tú, cualquier persona, un católico, persona que tú quieras, le preguntas: ¿crees en Jesús? Te dicen que sí creen. Dice que los demonios también creen, pero ellos ¿qué dicen? Ellos tiemblan. Pero hoy la gente dice: sí creo, pero ya la gente ya no tiembla. Ya no tiene una creencia nada más superficial, una creencia intelectual. Muchos conocen toda la escritura de pasta a pasta, pero no la obedecen. Entonces no hay un creer verdadero en nuestro Señor Jesús. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno. No es la voluntad de Dios que se pierda la humanidad, la gente. No es esa su voluntad, sino que quiere que todos alcancen la salvación. La salvación es para todos. Cristo murió por todos, pero más sin embargo, no todos creen en el Señor Jesucristo. No todos viven lo que profesan. Acompáñenme a 1 Timoteo 2:1-6. Vemos que la voluntad de Dios no es de que se pierda. 1 Timoteo 2:1-6 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere, nos vamos a enfocar en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces no es la voluntad de Dios que se pierda el hombre, que se pierda la mujer, que se pierda la humanidad. Por eso el Señor Jesús fue enviado a la tierra para morir por nuestros pecados. Y ahora al que en Él cree, alcanza la vida eterna. Alcanza la vida eterna. Acompáñenme a 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
pagó nuestros pecados. Y no solamente por el tuyo, por el mío, sino por todo el mundo, por toda la gente. Y aquí la salvación es para todos. La salvación es universal. Mucha gente hoy dice creer. Hoy vamos a ver si realmente tú y yo pues, creemos o nada más profesamos de labios. Mucha gente lleva años y años congregándose, pero no han visto a Jesús, no le han creído. Vive engañada la gente. Piensan que con asistir a un lugar como estos, a llegar a las reuniones donde haya mucha gente, con eso ya cambian su conciencia y piensan que ya tienen asegurada la vida eterna. El regalo ahí está, pero solo que tú quieras tomarlo, que tú quieras creer en Cristo Jesús. La salvación es para todos. Muchos dicen creer, pero sus vidas no es congruente con lo que hablan, con lo que profesan. Hoy tú que estás en este lugar, aquel que va a escuchar este mensaje a través de algún medio, de internet o otro medio, hoy quiero decirte que Cristo murió por todos, por ti, por mí y por todo el mundo, por toda la gente que hay en el universo. Pero la salvación es para aquellos que creen realmente, no aquellos que tienen una creencia superficial o intelectual. Aquellos que dicen creer, no. La salvación es para aquellos que creen realmente en Cristo Jesús, que tienen fe verdadera en Cristo Jesús. No aquel que cree por encimita nada más. Hoy sí creo, mañana no, pasado mañana sí y toda la semana no. No, el que realmente tiene un nuevo nacimiento, sino todo aquel que cree verdaderamente en Él, que valora ese sacrificio en la cruz, aquel que valora ese sacrificio tan grande, que nuestro Señor Jesús no merecía estar ahí en la cruz, merecíamos estar tú y yo ahí, pero más sin embargo, en su grande amor y su misericordia, Él se entregó por ti y por mí. Ahora dice solamente cree en ese sacrificio y alcanzas la vida eterna. No como mucha gente cree. La gente sabe que Cristo Jesús murió en la cruz, ¿sí o no? Muchos se duelen. Pobrecito Jesús, ¿cómo lo latigaron? Esa escenificación que hacen no es nada comparado con lo que realmente nuestro Señor sufrió. No es nada comparado. Mucha gente se duele, dice pobrecito. En mi pueblo así muchas señoras hasta lloran cuando hacen la escenificación. Dice, pobrecito, ¿cómo murió? Dice. Saben que ese precio fue pagado muy alto por los pecados. Pero pasa ese día, 2 días, ya se les olvidó. Y así mucha gente lee las escrituras, escucha una palabra verdadera de nuestro Señor Jesús, no pasa nada, no le cree, no cree en Jesús. Entonces, la salvación no es para aquel que tiene una creencia por encima, no es aquel que profesa de labios ser creyente de Jesús, es para aquel que realmente tiene una vida transformada por Cristo Jesús, aquel que vive para Cristo Jesús, aquel que realmente tiene un nuevo nacimiento, porque es aquel que tiene un nuevo nacimiento, valora ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Pero hay mucha gente pues no quieren, no están dispuestos a dejar su pecado, no están dispuestos a creer en Cristo Jesús. Acompáñenme a Romanos 8:24.
Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Entonces, nuestra esperanza es Él. Para todo aquel perdido, para aquel que pareciera que ya no hay oportunidad para Él, Él es nuestra esperanza. Para alcanzar la vida eterna, Él es nuestra esperanza. Cristo Jesús, que tú valores lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que tú creas realmente. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios venido a este mundo para salvar a la humanidad perdida, morirá en sus pecados, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que podamos nosotros agradar a Dios, Hebreos 11:6, si nosotros no tenemos fe en Cristo Jesús. No podemos agradar a Dios. Así vengas cada 8 días, así vengan las reuniones que tenemos en la semana, así tú te congregues en lugares donde los predicadores son muy elocuentes, no va a pasar nada si tú no tienes fe en Cristo Jesús. Es imposible que agrademos a Cristo Jesús. Debemos de realmente vivir para Cristo Jesús. El que dice creer en Él muestra el mismo amor que tuvieron por Él. Muestra el mismo amor que fue derramado por Él. Cuando tú haces ese sacrificio tuyo, ese amor tan grande, fue por mí. Hazlo tuyo, ese sacrificio hazlo tuyo. El Señor murió por mí. Cuando un verdadero creyente hace suyo este sacrificio, vive para nuestro Señor Jesús. Acompáñenme a 1 de Juan 4:8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró, porque Dios Padre envió a su Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí. Ahora el que cree en Él debe mostrar este mismo amor. Por eso digo que muchos profesan, dicen creer en Jesús, pero en sus vidas no es congruente con lo que dicen. Sus vidas no son transformadas por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por el Señor no, porque ellos no creen en el Señor Jesús. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos. En esto tú te vas a conocer, porque la gente difícilmente va a poder verte, va a poder ver qué traes en tu corazón. Dice: en esto conocemos. Tú debes de conocer si realmente estás en el camino correcto, si realmente tú crees en el Señor Jesús, para que tú puedas alcanzar la vida eterna. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que confiese, nada más en labios, no, que confieses con tu vida, que seas congruente con lo que tú hablas, con lo que tú profesas, que tú honres, tú glorifiques a Dios con tu vida, para que realmente tú tengas una creencia verdadera. En esto, dice el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Cuando tú amas, tan fácil es decir, te amo, ¿no? 4 letritas, 2 consonantes y 2 vocales. Amor y amar. Tan fácil es decirlo, pero ahora vívelo. Señor Jesús vino y se entregó por ti. Padre nos amó, entregó a su Hijo. Ahora que tus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús, ¿tú cómo correspondes a ese amor tan grande? ¿Tú cómo le dices, Señor, sí creo en ti? ¿Lo honras con tu vida? ¿Te crees realmente? 2 mandamientos, se resumen toda la Escritura. ¿Tú amas a Dios realmente? ¿Tú amas, Padre? Gracias porque tú enviaste a tu Hijo para que pudiera ser yo salvo. Sí lo amo, porque el que ama vive para Cristo, vive para Dios. Pero hoy no, hoy mucha gente ya no, nomás dicen amar a Dios, nomás dicen creer, pero ya no está dispuesta la gente a vivir para Cristo Jesús. Lo que hoy quiero que entendamos es de que no profesemos nada más de labios, sino que realmente tengamos una creencia verdadera en Cristo Jesús. Y podría yo decirte, cuando tú tienes ese creer verdadero, tienes asegurada la salvación, pero que tú veas si realmente estás en ese canal, si realmente tú estás correspondiendo el mismo amor, para que no nos llevemos una sorpresa tan grande, que el Señor diga, amigo, ¿tú cómo entraste? Si no estás vestido de boda. Para que ese día no te lleves realmente, si estoy correspondiendo el mismo amor que me fue dado, si estaremos correspondiendo. Pregúntate tú te conoces. Podemos decir nos amamos, pero que realmente lo vivamos. El que no ama no ha conocido a Dios. No puedes decir yo creo si no hay amor en ti. No te engañes. Por eso hoy mucha gente vive engañada. Dice creo en el Señor Jesús, pero no ama primeramente a Dios, no ama a su prójimo, al que ve. Entonces el que no ama no ha conocido a Dios, no cree en el Señor, no cree en ese sacrificio en la cruz. Primera de Juan 2, 4 y 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Podemos ver cómo está nuestra condición en los momentos delante de Dios. Yo digo, yo le conozco, tú le conoces, tú crees, pero si no estás guardando sus mandamientos, si no estás obedeciendo su palabra, ¿qué dice? El que no obedece, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? Entonces Cristo Jesús no está en esta persona. ¿Por qué? Porque no cree. No cree. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, verdaderamente hay amor. Corresponde el mismo amor que fue derramado por él. Y dice, debe andar como él anduvo, amando y ¿qué? No sirviéndose, como muchos hoy pastores que predican falsamente. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, derramando ese amor. Si no guardamos sus mandamientos, dice que somos mentirosos. Entonces, el que le ama, el que cree en él,
guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Dice el Señor, este pueblo de labios me honra. Hoy mucha gente de labios nada más honra al Señor Jesús. De labios. Mateo 7:21, acompáñeme. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Que creamos en Cristo Jesús. Tú pudieras profesar, Señor, Señor, no dice más abajito, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mucha gente dice conocer a Jesús, pero no están dispuestos a dejar su vida pecaminosa que llevan. No están dispuestos a hacer un lado las concupiscencias de su carne. ¿No creen? Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino nada más el que hace la voluntad del Padre. Y cuando tú haces la voluntad del Padre, pues crees en Jesús, y cuando tú crees en Jesús, pues obedeces a Jesús, vives para Jesús. Tan fácil que es, ¿verdad? Tan fácil que se escuche, tan fácil poder decir que tú y yo no seamos de los que profesan de labios, sino que realmente creamos en el unigénito Hijo de Dios, que fue enviado para salvar a todos. Que tú valores ese sacrificio. Hebreos 10:26 dice que si pecamos voluntariamente, Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Si tú pecas voluntariamente, ya no hay nada, ningún sacrificio. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque tú estás pecando voluntariamente. No estoy diciendo que no te vayas a tropezar con un pecado, no, sino que si no debes de practicar el pecado. Nos vemos que no todo el que me dice Señor, Señor, dice, va a entrar en el reino de los cielos. Veamos cómo estamos caminando, si realmente creemos en Cristo Jesús o no, si realmente estamos en el camino correcto. Ahora vamos a pasar a Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como hoy mucha gente condena por todo, queremos ser más justos nosotros que Dios. Nuestro Señor Jesús, Dios Padre, no envió a su Hijo para condenar al mundo. El Hijo de Dios vino como un embajador del Padre para residir entre nosotros, con el único objetivo de ofrecer salvación a toda la humanidad. Cristo Jesús vino con el objetivo de ofrecer salvación a todo aquel que en él cree. No vino a condenar. Aunque el mundo estaba convicto de pecado y Dios tenía todas las razones para condenarlo, al ser un mundo culpable, no fue así, sino que envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Aunque Jesús vino con plenos poderes para ejecutar juicio de condenación, pero Él no comenzó a condenar a todos. Él no vino a condenar. Él vino para que nosotros alcancemos la salvación. Juan 5:26-27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Señor, ¿tenía la autoridad para venir y hacer juicio? Sí, pero
pero más sin embargo Él no vino a hacer juicio, no vino a condenar, sino que vino a entregarse en la cruz para que nosotros alcanzáramos la salvación, tuviéramos la oportunidad de entrar a la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestro Señor vino a buscar pues lo que se había perdido. Acompáñenme a Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te encontró a ti y me encontró a mí. Nos vino a salvar. No vino a condenar. Todo lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas por ese amor tan grande de nuestro Dios, envió a su Hijo para que Él nos rescatara. Él no vino a condenar, como hoy muchos, los que profesan ser cristianos, condenan de todo. Ahora acompáñenme al versículo 18, ahí mismo en Juan 3:18. Dice así: el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. La auténtica felicidad de los creyentes genuinos. El que en Él cree no es condenado. Bienaventurado aquel que cree en el Señor Jesús. Felicísimo aquel que cree en Cristo Jesús. El que en Él cree no es condenado. Por eso hoy nos examinemos si realmente creemos en Jesús, si realmente estamos creyendo o no le estamos creyendo, porque ya tenemos buenos años escuchando la palabra de Dios. Al menos yo ya llevo, creo, 9 años. Entonces, ve si realmente crees, si realmente has creído en Jesús. Dice: el que en Él cree no es condenado. La auténtica felicidad de los creyentes genuinos. Un creyente verdadero, bienaventurado aquel que cree en Jesús. Felicísimo aquel. El contraste de esto: pero el que no cree ya ha sido condenado. Tú pudieras estar hoy aquí, pudieras venir cada 8 días, pero si tú no le crees realmente a Cristo Jesús, debemos decirlo, dice, ya ha sido condenado. El que no cree, vemos aquí el destino fatal de los que rehúsan creer en Cristo Jesús. No tiene que esperar el veredicto final para saber que ha sido condenado. Por su incredulidad ya ha sido condenado. Y hoy que veas si realmente crees o no crees. No es un juego, está de por medio tu alma. No estamos jugando a la iglesita. No esperes. Si hoy tú no has creído, pues mediante la fe salimos del estado de condenación y comenzamos a ser constituidos justos en la presencia de Dios, mediante la fe. Si hoy tú ves y realmente no has caminado, no has creído en Cristo Jesús, que tienes la oportunidad, mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo salimos del estado de condenación? Pues mediante la fe en Cristo Jesús. Si hoy tú no crees, no has creído, aún pudieras llevar muchos años, que hoy Dios te descubre que no le has creído, pues hoy tienes la oportunidad de creer. En cambio, el que no cree ya ha sido condenado. No tiene que esperar el veredicto final, puesto que su incredulidad lo ha condenado. Acompáñenme a Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Sino que la ira de Dios está sobre él. Pero Dios no te obliga. Dios no dice: a fuerza me tienes que creer. No somos robots para que Él nos controle. Ya está provisto el camino. Ya está ese sacrificio. Solo que tú voltees a mirar. Que creas en Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pudieras checarte, pudieras ver. ¿Seré condenado? ¿Estaré ya condenado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos delante de Dios? En el versículo 19 dice así: y esta es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. El destino fatal de los que rehúsan e incluso conocer a Cristo, pues ya están condenados. Ese es el destino. Tú ve cómo estás. Tú ve cómo estás delante de Dios. Esa luz verdadera vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. La luz. Acompaño primero a Juan 1, ahí atrásito, Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vino a este mundo. Esa luz verdadera. Pero no le recibieron. No le creyeron. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así mucha gente hoy no quiere creer en Jesús. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a dejar ese pecado. Aman más las tinieblas, aman más su pecado. Lo tienen atesorado, no lo quieren soltar. Esta es la condenación. Que Cristo Jesús vino a este mundo y no le creyeron. Y hasta el día de hoy muchos no le creen. Pero tú no seas de los que no le creen, sino aquel que entrega su vida para vivir por Él. Vidas transformadas por Cristo. A menos que tú ames las tinieblas, ames tu pecado, no estés dispuesto a mirar a Cristo Jesús, no estés dispuesto a valorar ese sacrificio tan precioso, ese sacrificio tan grande. Muchos ya han sido condenados y muchos son felicísimos porque han creído en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántos escuchan la palabra de Dios verdadera, pura, limpia? Y cuando lo escuchan de algún lugar del predicador, dice, ese es fanático. Son muy exagerados. No le creen, pero es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues aborrece la luz, no quiere venir, no quiere que sus pecados sean descubiertos, no quiere que se le esté diciendo. Mucha gente no quiere que le digan cómo estás. Yo tenía un familiar que una vez fue a una congregación, ya no volvió a regresar. No volvió a regresar más. Una vez fue y dice, es que mi esposa, dice, porque su esposa iba ahí, dice, es que mi esposa le dijo a el que habla, dice, el predicador, cómo estaba yo viviendo. Y durante el tiempo que estuvo hablando, todo me lo estaba diciendo a mí, dice, cómo vivía. Pues sí, porque estaban descubriendo su pecado. Y no le gustó. Ya no regresó, dice. Y así mucha gente no quiere venir. No quiere venir a la luz. Aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. No está dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús, a vivir para Cristo Jesús. Y muchos sí están ahí están viniendo, están en lugares donde se aplica la verdad, pero pues no es algo para llenar, ¿no? Para cumplir, no, pero no obedecen. Pudieran escuchar horas y horas la prédica, pero saliendo de la calle no pasa nada. ¿Por qué? Porque no creen. No creen en la palabra, no viven la palabra. Los malhechores, los pecadores, los impíos buscan la oscuridad, el escondite, a fin de no ser descubiertos. No quieren. Aquel que ama su pecado no quiere que tú le toques su pecado, no quiere que tú le digas. Y si viene a un lugar como a no, pues yo creo que los 8 días ya no regresan. Porque la gente quiere que se le hable cosas bonitas, de prosperidad, de todo, lo que le agrada a su cuerpo. No están dispuestos a venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. No están dispuestos. Acompáñenme a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios mucha gente no está dispuesto a escuchar esta palabra, no está dispuesto a que se le condene su pecado. Entonces la palabra de Dios es más cortante. Una espada podría ser de 2 filos, muy filosa, muy cortante, ¿no? Pero dice que la palabra de Dios aún es más cortante que esa espada de 2 filos. Entonces la palabra de Dios es dura para aquel que no quiere creer en Jesús. Para aquel que cree en Jesús, pues la acepta. Dice, de aquí soy. Ya me descubrieron, pues ahora le echo para adelante. Y gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras veces que fuimos cuando nos empezamos a reunir. Hombre, cada 8 días y cada 8 días parecía la prédica que era nada más para mí. Se me hacía pesada, sí, pero cuando el Señor nos alcanzó, ya esto ya no es para mí. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, pues Dios nos fue quitando todo lo que estorbaba en nuestra vida. Acompáñenme a Santiago 1:23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Si alguno es oidor, sí, te ves unas pequitas que tienes donde estaba y vas por otro lado, se te olvidó el lugar donde estaba, ¿no? ¿Cómo viste tu rostro? No son hacedores, son oidores. En las congregaciones hay 2 clases de oidores.
Uno es oidor olvidadizo y uno es oidor hacedor de la palabra de Dios. Por esta razón los malhechores no vienen a la luz para que sus obras no sean gratuitas. No vienen a la luz. La ley de Dios es como un espejo donde descubren nuestro verdadero rostro. Descubre cómo estás delante de Él. Los que no quieren venir a la luz es porque abrigan un odio a la luz. No quieren. No quieren. No están dispuestos. No creen. ¿Tú cómo estás hoy? ¿Cómo estás creyendo? Si quieres recibir ese regalo costoso enviado desde el cielo, quieres hacer tuyo ese regalo, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí está ese regalo. Solo que tú quieras. La invitación ahí está. Tú decides si crees o no crees. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Vamos a dar gracias a Jesús. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, que, amado Señor, tú permitiste que escudriñáramos tu palabra, Señor, y tú nos has hablado, Señor. Yo te ruego, Señor, que, amado Señor, a realmente, Señor, creer en ti, Señor. A realmente, amado Dios, tener una creencia verdadera, Señor. No queremos honrarte de labios nada más, Señor, sino que entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón para ti, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor amado. Padre, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, Padre, que tú hiciste por nosotros. Gracias por haber dado a tu Hijo para rescatarnos, Señor, de nuestros pecados. Te rogamos, Padre, que tú ayudes a cada uno de los presentes a valorar ese sacrificio, Señor. Hacer nuestro ese sacrificio tan grande, Padre. En tus manos, Padre. Pongo a cada uno, Señor, de mis hermanos, de los presentes. Padre, que de lo que yo no pude explicar, amado Señor, tú termines de explicar, Padre. Muchas gracias, bendito Señor, por tu palabra, Padre. Bendícela, Señor, Padre, que dé al 100%, amado Señor. En el nombre de tu amado Jesús te damos gracias. Amén, Señor.